La visión que tengo es que no hay estrategias, que no saben cómo resolver el problema. Indudablemente el ministro es abogado, pero nunca ha trabajado contra la delincuencia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas del Reporte. Yo soy Sergio Alba y como todos los fines de semana tenemos un invitado nuevo para conversar sobre realidad nacional y lo que está ocurriendo en nuestro país. En esta ocasión tenemos al exministro del Interior, Kluber Aliaga, con quien vamos a hablar precisamente de la situación que está ocurriendo en nuestro país. El estado de emergencia, la ola de criminalidad y el accionar del actual Ministerio del Interior. Doctor Kluber, bienvenido al Reporte. Buen día, Sergio. Encantado de estar en tu programa. Hablemos un poco de esta situación de estado de emergencia que hay actualmente, ¿no? Se han decretado 13 distritos en estado de emergencia, que es bueno, a raíz de la ola de extorsiones que están ocurriendo en la capital, básicamente. Bueno, mi posición personal es que cuando un gobierno declara un estado de emergencia, está admitiendo que no puede resolver los problemas dentro del marco legal constitucional, es decir, con pleno respeto de los derechos y libertades. ¿Cuál es la premisa? Todos los ciudadanos peruanos tenemos derecho a la seguridad, pero respetándose nuestras libertades fundamentales, nuestros derechos humanos. Entonces, ir a declarar un estado de emergencia es reconocer que con las normas normales, regulares, no es posible enfrentar la ola criminal. Y también es reconocer de que se ha perdido la batalla, ¿no? Pues se supone que es el último recurso que tiene el gobierno, el Estado, para defenderse frente a una situación imprevista. En este caso, la ola delictiva, que no es nueva, tiene tiempo, y que revela también que los gobiernos anteriores y el gobierno actual no han sabido tomar las decisiones adecuadas que impidan el avance de la criminalidad al extremo de que estén amenazando a los propios transportistas de la capital de la República, ¿no? Y a los comerciantes de diferentes zonas de la capital y del país. A ver, hay congresistas que han salido a la opinión pública a manifestar muchas veces de que los estados de emergencia en este país no están sirviendo para nada en absoluto. No hay cambios, no hay una buena estructura de poder con respecto al Ministerio del Interior y tampoco hay facultades para la Policía Nacional para poder atender estos problemas que día a día aquejan a la ciudadanía. Efectivamente, ¿no? O sea, se nota que no saben qué hacer, ¿no? En términos criollos les quedó muy grande el cargo, ¿no? Porque si uno va a dictar un estado de emergencia y no quiere perder autoridad y credibilidad en la población, tiene que demostrar que en ese corto periodo de tiempo se resolvieron los problemas de inseguridad. Si un gobierno es capaz de hacer eso, le está dando un mensaje claro a la población de que sí puede hacer las cosas. Pero hemos visto que han declarado varias veces en estado de emergencia y no se ha solucionado nada. ¿Qué pasa cuando el último recurso que tiene tú de amenaza, de coacción, de restricción de derechos y libertades, lo utilizas indiscriminadamente sin ningún resultado? Estás perdiendo autoridad, credibilidad, la palabra ya no vale nada. Entonces esta situación pone en riesgo la gobernabilidad, el propio sistema democrático. Es un tema creo yo, de mucha irresponsabilidad de los que están conduciendo el país, porque además de esta emergencia, ¿qué más se puede tomar? Entonces, si se toma una medida extrema de esta naturaleza, el gobierno tiene que poner todo su esfuerzo para que tenga resultados positivos. Si no lo hace, es una absoluta irresponsabilidad. Ahora, el gobierno ha presentado un proyecto de ley de terrorismo urbano, que es una polémica que está ocurriendo últimamente tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Esta propuesta del gobierno también castiga de alguna forma a los manifestantes violentistas, digámoslo así, ¿no? ¿Esto también podría o no podría frenar esta ola de...? Mira, para empezar, el proyecto que he leído ayer, el nuevo proyecto de delincuencia sistemática, son proyectos trasnochados, son proyectos que se presentan como una alternativa de solución, pero que pueden traer peores problemas, peores consecuencias. ¿Por qué? Porque primero hay que entender qué cosa es delincuencia organizada, crimen organizado. Hay que saber que, así como las empresas comerciales, hay empresas unipersonales, que es uno solo, un delincuente solo, por ejemplo.
Hay empresas que son pequeñas o microempresas, 2, 3 delincuentes, ¿no? Y hay empresas medianas, hay empresas grandes y empresas transnacionales. Entonces, en el mundo criminal es así. Hay delincuentes individuales que son los menos, pequeñas bandas barriales que son grupos de delincuentes de 3, 4, 5, 7, 8, 9, depende, a veces son pandilleros. Luego las bandas organizadas, que usualmente son más de 3, ¿no? Y hemos visto bandas de 18, 20 integrantes, hasta 40 integrantes. Son bandas organizadas. El siguiente nivel a las bandas son las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales son mucho más estructuradas, mucho más organizadas, y es difícil infiltrarse ahí porque una organización criminal adquiere conocimientos y experiencias con el tiempo, ha pasado por las etapas anteriores y por lo tanto tiene mayores medidas de seguridad. Todos los delincuentes que integran estas organizaciones criminales son conocidos desde que nacen de barrio o son conocidos en penales, han pasado ciertos filtros. Luego recién se incorporan a la organización y tienen tareas específicas. Hay niveles jerárquicos en las organizaciones criminales. Entonces, en el Perú ya la delincuencia ha evolucionado a este nivel de organización criminal. Lamentablemente, en la práctica, el Ministerio Público no ha estado empleando bien este término de organización criminal, y bastaba que 2 o 3 personas estén comprometidas en un delito, ya organización criminal. No es eso, ¿no? Entonces, se ha manoseado la figura de organización criminal o crimen organizado, y por eso es que, digamos, se ha cometido muchos abusos, por un lado, y por otro lado, no se ve la efectividad de esta legislación. Ahora, cambiarle de nombre, ¿no? Cambiarle de nombre, delincuencia, delitos sistemáticos, entonces está generando nuevos términos para sancionar lo mismo. ¿Qué cosa era? La extorsión, el sicariato, claro, el sicariato, y digamos el cobre cupos, que ya está penalizado, y en lugar de eso se quiere involucrar a otras conductas más. Yo creo que es un grave error de parte de los legisladores tener leyes muy ambiguas, muy generales, que son mal aplicadas por los órganos de justicia y que terminan sancionando a inocentes en vez de concentrarse en los culpables. Entonces, por un lado, el Congreso quiere dar leyes drásticas con supuestamente mayores penas, pero tenemos una fiscalía y un poder judicial que no están funcionando bien. O sea, de nada vale subir las penas si vemos que los delincuentes son liberados. Lo que tenemos que preocuparnos fundamentalmente es de optimizar el servicio de las entidades que tienen que ver con el control social. Policía, Fiscalía, Poder Judicial tienen que trabajar más y mejor. Y segundo, que las leyes que tenemos, que son drásticas, se cumplan, ¿no? Y que efectivamente veamos que en corto tiempo, en plazo corto, el secuestrador, el extorsionador, pues, está condenado a cadena perpetua o a 30 años de prisión. Y es justo eso lo que también quería consultarla, porque conversábamos con Luis González Posada, el ex canciller, y él nos mencionaba que, la ola de criminalidad ha incrementado a raíz de la migración venezolana. Y lo segundo es que la Fiscalía y el Poder Judicial no están actuando, porque detienen a los delincuentes y de inmediato fueron y son liberados. O sea, el Congreso parece que no se preocupa en que lo que hay que optimizar es la calidad del servicio de justicia. ¿Dan cuenta? Si es que nosotros seguimos viendo que la Fiscalía y el Poder Judicial actúan con digamos, discrecionalidad absoluta y no hay responsabilidad por las libertades que dan a delincuentes, ¿no? No sabemos si lo harán de buena o mala fe o habrá otro tipo de interés económico por medio, pero lo cierto es que se constata objetivamente que liberan a los delincuentes. Entonces, si el Poder Judicial y la Fiscalía siguen trabajando de esa manera, el Estado en su conjunto no está yendo a cumplir sus fines, ¿no? La policía captura y ellos liberan. Entonces, esto no nos lleva a nada bueno, y lo que demuestra claramente es que el sistema de administración de justicia está en crisis. Y si tenemos un sistema de administración de justicia que no es de calidad, ello indudablemente repercute en la generación de mayor delincuencia dentro del país. Y por eso que yo no le echo la culpa solamente a la migración venezolana. Antes que vengan los venezolanos, ya la delincuencia en el Perú estaba en aumento, y eso es fundamentalmente, aparte de otras causas, el tema de la deficiente calidad en los órganos de administración de justicia. En el sistema de justicia, exacto. Y ahora, y si hablamos un poco del actual Ministerio del Interior, hay bastantes cuestionamientos sobre el ministro, ¿no? Entre ellos,
los audios que han salido, donde supuestamente sabría el paradero de Vladimir Cerrón y no se dio una efectiva captura, y a eso se suma la ola de criminalidad, que no hay acciones pertinentes. Entonces, para usted, como exministro, ¿se está actuando bien desde No, para nada. La visión que tengo es que no hay estrategia, es que no saben cómo resolver el problema. Indudablemente el ministro es abogado, pero nunca ha trabajado contra la delincuencia. Ha sido un abogado administrativista, pero que me parece que no conoce el monstruo por dentro, no conoce cómo es el fenómeno criminal. Y ha dado unas propuestas totalmente absurdas, que no aseguran ningún éxito. Por ejemplo, los operativos Amanecer Seguro, Atardecer Seguro, Marcha por la Paz. Es decir, los delincuentes normalmente, si supiera el ministro, los delincuentes son personas que tienen problemas de personalidad. O sea, la mayor parte de delincuentes, más del 80% son sociópatas. O sea, gente que no tiene sensibilidad, te hace daño y no tiene ningún remordimiento. Tú le hablas, enmienda tu vida, eso no le interesa, no escucha. Entonces, una marcha por la paz o cualquier reconvención contra ellos, o sea, no pasa nada, les rebala. Y eso estamos hablando de la mayoría de la general de delincuentes. Luego hay delincuentes mucho más peligrosos, que son sádicos, o sea, que disfrutan haciéndote daño, te matan por gusto, para robarte un celular. O sea, son personas que sienten placer cuando ven sufrir a otra persona. Entonces parece que no conoce quiénes son los delincuentes o cómo actúan los delincuentes, y por eso es que las propuestas que dan son totalmente absurdas, no están yendo a atacar el fenómeno criminal, ¿no? Por eso es que no tenemos ningún resultado, ¿no? Ahora, ¿por qué cree usted que le pesa la mano a la presidenta sacar a Juan José Santibáñez del ministerio? Porque está demostrando total ineficiencia dentro de la cartera, y hay serios cuestionamientos de la fuga de Vladimir Cerrón, que él sabría dónde está Vladimir Cerrón y no hay... De ser ciertos los audios que se han escuchado, en la que para asumir el cargo de ministro ofreció desmantelar la DIVIAC, ¿no? O dar de baja a ciertos oficiales, entonces hay un compromiso entre ellos, prácticamente están involucrados en las mismas denuncias, y eso debe ser el factor principal que hace que la presidenta no lo retire el cargo, ¿no? Puede haber influencia de quizá este gobierno. Dina a toda costa ha querido deslindarse del perulibrismo de alguna forma a raíz del golpe fallido de Pedro Castillo, pero este gobierno parece tener vínculos fuertes con Vladimir Cerrón, ¿no? Claro, los analistas políticos que he escuchado hoy día en la mañana, y le doy la razón en el sentido de que el gobierno de Dina Boluarte es la continuación de Pedro Castillo, la misma gente que lo eligió, es su línea pegada a la izquierda, ¿no? Estamos en un gobierno de izquierda en términos sencillos, ¿no? Y ese deslinde no se ha dado, no ha sido real, aparte del discurso. Lo concreto es que no hay ninguna política en el aspecto económico, en el aspecto de seguridad, etcétera, que nos lleven a otro sistema. Estamos digamos, en el mismo camino que seguramente le hubiera gustado a Cerrón o le hubiera gustado a Pedro Castillo. Claro. En su análisis, ¿este estado de emergencia está dando cambios con respecto a la ciudadanía? Porque hay gente que se siente todavía insegura y no está viviendo en los distritos que son declarados estado de emergencia. Bueno, para empezar, en el Perú creo que está totalmente demostrado que los estados de emergencia no funcionan. El ejemplo clásico y primarioso, digamos, es el tema del BRAE. ¿Cuántos años tenemos en estado de emergencia del BRAE? ¿No? Entonces, los que hemos estudiado derecho sabemos que los estados de emergencia son una modalidad de los regímenes de excepción cuya naturaleza es que sean de corta duración, lo más breve posible. Pero acá se declaran estado de emergencia como si fuera cualquier cosa, ¿no? Afectando los derechos fundamentales de las personas, lo que es sumamente grave, y no pasa nada. O sea, no tienen resultado, pero se siguen declarando estado de emergencia, y yo creo que ahí falta el control político. Debe haber algún tipo de mecanismo de control por parte del Congreso y del Tribunal Constitucional, porque no se puede abusar de la restricción de los derechos fundamentales de los peruanos tan alegremente como se viene haciendo. Hemos visto que no tienen resultado positivo y por lo tanto
es innecesario que se declaren esta emergencia. De repente algunos alcaldes buscan que se declare esta emergencia porque ahí tienen cierta facilidad para hacer el gasto público. Pero si de eso se trata, simplemente hay que dar las normas que le permitan poder realizar el gasto público sin necesidad de declarar esta emergencia. Hablemos de posibles soluciones a esta crisis de seguridad que vivimos. Usted ha estado dentro del Ministerio del Interior y ha visto el tema muy de cerca. ¿Cómo podría haber una solución fructífera para esta situación actual que tenemos nosotros? Mira, yo te digo con experiencia profesional, yo he sido jefe de la DICTE Norte 3 en el RIMAC cuando era coronel, y fue la región, la mejor DICTE de toda Lima, de toda la región Lima. Se logró controlar mucho el tema delictivo y la incidencia delictiva, el mejor DICTE de Lima. Luego me enviaron a Chiclayo, a la región nororiente, agarraba Chiclayo, Amazonas y la mitad de Cajamarca. Igual, la mejor región del Perú, el mejor general a nivel nacional, y sacamos a Chiclayo, que era la segunda ciudad más insegura, la pusimos al puesto 73 de inseguridad. Había días que no había ni un robo de celular en Chiclayo. Entonces, experiencia demostrada, capacidad para hacer las cosas, y de premio me envían el año 2016 al Callao, peligroso, que fue declarado en estado de emergencia en diciembre de 2015 por la cantidad de sicariatos que había. En 3 meses el Callao sintió la mano estratégica. ¿Y qué pasó con el Callao? Se pacificó, y la gente, los periodistas de acá de Lima, que decían que los delincuentes se habían migrado del Callao a Lima. ¿No? Esa era la noticia, pero realmente ¿qué sucedió? Se frenó la incidencia delictiva con acciones estratégicas. Con esto te quiero decir que sí hay experiencias prácticas de resultados positivos en la lucha contra la delincuencia, y yo te puedo decir con autoridad moral de que sí lo hemos hecho. Y ahí están digamos, los datos objetivos, y puedes hacer las investigaciones, las averiguaciones, y vas a poder corroborar eso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que tengo una visión, una mirada de las estrategias que está aplicando el gobierno, no son para nada efectivas. ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas? En primer lugar, tienes ahorita una delincuencia muy empoderada. Para hacer frente a una delincuencia empoderada, ¿qué necesitas? Una policía empoderada. Si no tienes una policía empoderada, tienes una policía débil, sin capacidad de actuación, que todo tiene que pedirle permiso al fiscal, que todo tiene que comunicar al fiscal, el fiscal se ha puesto como una barrera burocrática, administrativa innecesaria. Lo que realmente sucede acá es la actuación de los delincuentes, y el Estado tiene a la policía para enfrentarse con los delincuentes. Hay que permitirle a la policía que pueda actuar con autonomía y libertad. Empoderar no solamente darle facultades legales, devolverle las facultades legales, por ejemplo, de investigación, de dirección de la investigación como lo tenía antes, y que permitió a la DIRCOTE tener éxito en la lucha contra el terrorismo. Entonces, una acción estratégica es empoderar a la policía, devolverle la investigación preliminar. Y además de eso, ¿qué se necesita para empoderar a un profesional? Mejorar su formación profesional. O sea, nosotros como peruanos tenemos que procurar darle a los policías que van a hacer el trabajo la mejor formación profesional posible. ¿Qué más necesitamos? Además de formarlos bien, necesitamos equiparlos adecuadamente. O sea, para que combatas a esta criminalidad organizada haciendo inteligencia operativa, ¿qué medios, qué recursos necesitas? Acá tienes todos los medios. Y luego exigirle pues resultados, ¿no? Exigirle resultados. Y si no dan resultados, hay que ir moviendo al personal, porque todos no tienen la misma capacidad. O sea, hay profesionales que son mucho más competentes que otros, a pesar que ya pueden haber salido de la misma casa de estudio. Lo mismo pasa con los policías. Hay policías que son excelentes policías, y hay otros que no llegan a nivelarlo. Entonces, es muy importante que identifiquemos a los buenos policías, que los hay, para que hagan ese trabajo que se requiere de la policía, que hagan un buen trabajo, un trabajo de calidad. Además, ¿qué necesitamos? Necesitamos mejorar el sistema de justicia. Tenemos que preocuparnos para no volver a ver que fiscales y jueces liberan a los delincuentes que han sido capturados con las pruebas en la mano. ¿No? Tiene que haber acción de la Junta Nacional de Justicia. Se tiene que destituir a estos funcionarios que no están cumpliendo bien con su labor. ¿Por qué? Porque el servicio de justicia, así como el de seguridad, es un servicio público. Y todos los peruanos tenemos derecho a recibir servicios públicos de calidad.
¿no? Ahora, también hay un tema con respecto a la policía. Se le tiene que dar ciertamente más autoridad a la policía. La policía está hoy por hoy minimizada por muchas cosas, por tantas acusaciones. Por ejemplo, si un policía no está permitido disparar a un delincuente si lo ve en estado flagrante, porque automáticamente el policía es juzgado, ¿no? Y hemos visto un caso muy conocido que fue con el policía Miranda, si mal no lo recuerdo, que lo juzgaron por disparar a un delincuente. Es increíble. Ya, entonces, acá lo principal es darle más autoridad a la Policía Nacional, pero también existe esta controversia en que la gente considera que los policías son corruptos y lo generalizan de tal forma de que ya el peruano no está confiando. El problema está en la generalización. El problema está en la generalización. Yo he comandado unidades policiales. Y entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Buscaba a los buenos policías, los que tenían vocación, los que tenían corazón, les gustaba ser policías, cazadores de delincuentes. Entonces juntas a los buenos y los haces trabajar. Que los hay. Y claro, y tú tienes que separarlo de los malos efectivos, ¿no? Que los hay también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer de que hay buenos y malos policías. Hay que apoyar a los buenos y hay que reprimir a los malos. Pero tú no puedes sancionar a un buen policía, castigarlo por culpa de otro. Entonces, ese es un grave error. Nosotros hemos tenido buenos resultados. Mira, hay miles de policías que han enfrentado su vida por meterse a salvar, apoyar a un ciudadano que está siendo asaltado. Entonces, eso demuestra, ese simple hecho, demuestra que hay buenos policías. Entonces, mal hacemos en la población cuando queremos juntarlos en un saco a todos por igual y decir todos son malos. Ese es un grave error, porque todos los delincuentes que están en el penal ahorita, que pasan los 99.000 presos, todos han sido capturados por la policía. Y todos los delincuentes que son liberados por la Fiscalía de Poder Judicial son capturados por la policía. Es decir, hay corrupción en un sector de la policía. Hay malos policías, pero hay muchos buenos policías y que están haciendo ese trabajo, que capturan, que han llenado los penales. ¿Quién no lo han hecho? Lo han hecho los policías. En ese sentido, yo creo que hay que abrirle los ojos a la población y hacer ver que como ciudadanos nos conviene tener una buena policía, ¿no? Hay que establecer sistemas de control, hay que separar de la institución a los malos policías, pero hay que brindarle todo nuestro apoyo a los buenos policías. La lógica elemental nos dice eso, ¿no? Hay algo también que ha ocurrido durante las masivas movilizaciones que han ocurrido en nuestro país en contra de Dina, en favor de Castillo, en contra de Merino. La labor de la policía en función de las protestas ha sido muy politizada, ¿no? A los policías los han visto como violentistas, incluso dentro de estas manifestaciones, cuando lo único que hacían era tratar de controlar la efervescencia de aquel momento. Entonces, por ese punto también a los policías lo ven como si fuesen los villanos de la historia y no les dejan tener esa autonomía que deberíamos tener. Yo creo que ahí ha habido una jugada de la izquierda radical que odia a la policía porque le frenó los reprime claro, la izquierda, ¿no? Sí, porque si no ya estuviéramos en un gobierno absolutamente izquierda, en una dictadura. Pero la captura de Sendero Luminoso, de los líderes de Sendero Luminoso y del MRTA frenó toda esa intención de generar acá una nueva república, ¿no? Entonces, tenemos que ver que hay grupos de izquierda, ¿no?, que tienen un discurso en contra de la policía y las Fuerzas Armadas. Y que no es real, porque los policías son gente del pueblo. La policía, todos los policías han venido de clases populares, ¿no? Entonces, es falso eso de que el policía es enemigo del pueblo. Ese es un discurso mentiroso. Ahora, que existen algún tipo de exceso, sí puede haber. ¿Por qué? Porque las personas cuando son agredidas reaccionan de diferente manera. Hay policías que tú los insultas, toda una manifestación están bañados en aceite, no pasa nada. Pero hay otros que tú los envías, no están acostumbrados a trabajar en esas unidades y pueden reaccionar a mal, ¿no? Entonces, por este lado, en el caso de las manifestaciones, lo que hay que tener en cuenta es, primero, que la policía es atacada con un discurso de odio por parte de los partidos de extrema izquierda. Segundo, que esos mismos políticos no le han dotado de los medios necesarios para que la policía pueda controlar la alteración del orden público sin costo social. Por ejemplo, no tenemos rochabuses, ¿no? No tenemos gases lacrimógenos que sean menos dañinos para menos tóxicos. Claro. Menos tóxicos. Entonces nosotros como Estado, ¿qué es lo que tenemos que dar a la policía? Instrumentos que permitan controlar las manifestaciones que se desbordan, ¿no?, y que se conviertan en perniciosas, en muchedumbres tumultuarias que comienzan a hacer daño a la propiedad,
¿no? Hay que darle el equipamiento para que ellos puedan controlar estas manifestaciones sin costo social. ¿Les hemos dado el equipamiento? No, ¿no? Se mandan policías sin la debida protección, ¿no? Para que se enfrenten a una turba de manifestantes que le lanzan piedras, cohetes y todo instrumento que son inclusive son letales, ¿no? Por ejemplo, una huaraca era el arma de los incas y tranquilamente te quita la vida. Y los que hemos nacido en la sierra y conocemos la sierra, hemos manejado huaracas. De tanto disparar huaracas, tú le das en la cabeza a alguien, apunta en la cabeza y le das en la cabeza y lo matas. Es decir, estamos hablando de gente que practica con su onda, claro, y que usa la onda como arma de guerra y lo usa contra los policías que no tienen... puede ser letal. Que puede ser letal. Y que los policías que lo único que tienen para defenderse es un escudo de acrílico que le protege la cara, pero no los pies. Le cae en el tobillo y le destrozó los huesos del pie. Entonces, tampoco es bueno, ni legítimo, ni legal, ni humanitario, mandar policías a enfrentar estas muchedumbres tumultuarias sin el equipamiento necesario que les asegure la integridad física a los policías. Y eso parte por una correcta inversión por parte del sistema estatal. Eso es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, es responsabilidad exclusiva del Presidente de la República, del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro del Interior, del Ministro de Economía, que tiene que asignar los fondos necesarios para eso. Si no se asignaron los fondos, si tú tienes una policía que no tiene medios y lo obligas a que vaya allá, ¿qué es lo que va a hacer el policía? Se va a defender con su pistola y de repente puede ocasionar unos muertos que no estuvieron planificados ni fueron deseados, pero al que fueron obligados quizás por el tema de que no tenían otra forma con que defenderse. ¿Y eso es culpa de quién? De la clase política que no les ha dado el equipamiento necesario. Entonces hay que analizar bien el problema para saber que hay varios responsables, que se quiere aparentar que la policía es responsable de todo, cuando a esa policía la pones como carne de cañón, ¿no? Y no le brindas ningún apoyo y ninguna protección. Ahora, usted habló sobre algo interesante que es reprimir a los malos policías. ¿Cómo se podría lograr esto? ¿Cómo se podría incluso identificarlos? Porque son bastantes también. Así es. Eso es relativamente fácil para los que son policías investigadores, los que manejan inteligencia. Dentro de la policía tiene que fortalecerse el sistema de contrainteligencia. Así como se hace inteligencia a los delincuentes, claro, hacemos una inteligencia para verificar la conducta correcta de nuestros propios policías. Si hay algún policía que se está desviando del camino, ¿no? Y para eso en el sistema de contrainteligencia tú puedes poner una red de policías de contrainteligencia en cada unidad policial para que vaya observando cómo se va comportando cada uno, si están haciendo bien los operativos o están haciendo operativos con otros fines de llenarse los bolsillos, ¿no? Un sistema de contrainteligencia a nivel nacional. Segundo, el sistema de anticorrupción de la policía. La policía tiene una dirección que precisamente se encarga de combatir la corrupción de funcionarios públicos en general, la DIRCOCOR. Ya, un área de esa DIRCOCOR tiene que ser fortalecida para dedicarse exclusivamente a capturar a todos los policías que cometen actos de corrupción. Entonces, cuando los efectivos policiales ven de que hay un control, de que hay una mano dura contra los malos efectivos, todos se portan bien. Y te lo digo por experiencia, en Chiclayo, como jefe de región, donde te dije que bajamos la incidencia delictiva hasta el puesto 73, de haber sido la segunda ciudad más insegura del país. El segundo año de mi gestión no hubo 0 denuncias contra algún policía por tema de cobro de algún cohecho, o sea, alguna dádiva. 0 denuncias, y lo puedes certificar en la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque implementé eso, un sistema de contrainteligencia y un sistema de control. Entonces el policía sabía de que el general era muy estricto, ¿no? Y que no aceptaba ese tipo de inconductas funcionales, lo que permitió que todos los policías se comporten bien, se portaron bien, y la gente de Chiclayo, ¿qué pasó? Comenzó a querer a su policía. Lo mismo en el Callao, cuando me enviaron al Callao, se pacificó el Callao, ¿qué decía la gente del Callao? A mí se me acercaban los delincuentes y me decían: mi general, yo toda la vida odiaba a los policías, pero con usted estoy aprendiendo a quererla. Es otra policía, es una policía que no pedía coimas, no pedía nada, porque yo le decía a los policías: ustedes por lo menos tienen un sueldo, no será mucho, pero tienen un sueldo. Acá los jóvenes tienen que sobrevivir cada día.
no tienen sueldo, tienen que buscársela. Entonces no cometan el abuso de estar buscándole la falta para ver qué le pueden pedir, ¿no? Entonces la policía comenzó a comportarse muy bien. Y en el Callao, los mismos chalacos reconocieron que tenían una policía distinta, diferente. Eso es un tema de liderazgo, eso es un tema de saber gestionar. Y lo hemos hecho, o sea, se puede hacer. Y eso es lo que no veo que están haciendo ahorita. El Ministerio del Interior, el comando de la policía, no está por ese camino. Le falta mano dura en ese sentido. Le falta estrategia. Hablemos un poco de la próxima campaña electoral. Tenemos ya una alta oferta de partidos políticos y se avisora tener más todavía para las elecciones del 2026. ¿Cómo lo ve usted desde su tribuna? Bueno, mucha gente comenta y dice, si Pedro Castillo ha sido presidente, cualquiera puede ser presidente. O sea, parece que para ser presidente del Perú no se considera que hay que estar preparado. Yo creo que es fundamental para gestionar, para poder resolver problemas, estar debidamente preparado. Yo soy de la idea de que hay que prepararse mucho, hay que prepararse mucho, hay que saber, no basta desear. Tú puedes querer solucionar el problema de inseguridad ciudadana, pero si no lo sabes hacer no vas a tener resultados. Tienes que saber, y el conocimiento no se adquiere de un día para otro. Es teoría y es práctica, es haber estado en la cancha, es haber resuelto problemas, haber tenido problemas y superar. Entonces, veo que hay muchos improvisados y oportunistas que pretenden llegar a ser presidentes con ese mal ejemplo que hemos tenido de personas que no tienen la debida preparación y que quieren repetir la misma historia, llegar a ser presidente. Pues yo soy presidente, pero ¿de qué vale llegar a un cargo si no vas a saber qué hacer ahí? O sea, ¿cuál es el valor? ¿Solamente el egoísmo personal? Yo creo que si uno aspira a ser presidente debe decir, porque tengo las competencias, tengo el conocimiento y sé saber hacer las cosas y durante los 5 años de mi gestión voy a dejar huella y voy a hacer que el Perú mejore. Solamente aquellas personas que tienen esa capacidad, no solamente la intención, el deseo, sino que saben que pueden hacerlo, deberían postular. ¿Usted regresaría al panorama político, quizá al Congreso de la República, o tal vez aspirar a la presidencia? A mí me paran presionando, digamos, los colegas, ¿no? Policías que me dicen, postula al Congreso, porque tú eres abogado, eres doctor en Derecho, y si ellos saben que yo he promovido muchas iniciativas legislativas, inclusive he estado en el equipo de la última proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal. Entonces, a mí me gustaría poder participar, ¿no? Poder participar ya sea del Congreso o en otra instancia. Me gustaría ir en una plancha acompañando a alguien, ¿no? Para poder resolver el tema de la seguridad del país. Y yo sí sé cómo hacerlo. Y lo he demostrado. Y es un tema que de alguna forma ha resaltado, porque usted ha estado dentro del Ministerio del Interior, ha sido ministro del Interior y ha sabido actuar frente a una crisis en aquel momento, que, bueno, ya sabemos la historia de todo lo que ha ocurrido, pero al final usted supo resolverlo con respecto a tanto que sucedió. Ahora, usted actualmente no está en un partido político. Actualmente estoy, digamos, como independiente, ¿no? Pero estoy escuchando propuestas y alternativas. Para poder ir como invitado, tal vez. Claro, la primera opción sería invitado, pero si no, ya tendré que inscribirme a algún partido para... Digamos que en el panorama un tanto, quizá difícil, Dina saca de su gabinete a Juan José Santibáñez y lo llama usted para poder asumir y tratar de solucionar la crisis política y en el tema de seguridad ciudadana. ¿Acude? En la medida que me dé la confianza, en el sentido de que si ella quiere pasar a la historia y dejar que el tema de seguridad ciudadana haya mejorado en su gestión, lo haría con mucho gusto, ¿no? O sea, ¿no le descarta? No, porque acá primero es el país, o sea, no hablemos de personas. Ya sabemos que Dina tiene sus problemas, los tendrá que afrontar en su momento, pero un buen gesto podría ser el de tratar de mejorar el tema de la seguridad que afecta a todos los peruanos. Y abrir las puertas y no solamente tener a ministros que son sus ayayeros, como es el caso de Juan José Santibáñez, que le ha estado defendiendo muchísimas veces ante todos los que... Claro, o sea, un escudero. El ministro del Interior está para eso, ¿no? El ministro del Interior está para darle seguridad a todos los peruanos.
Y para su defensa está el ministro de Justicia. Ok, Sí. doctor Kluber, muchísimas gracias por su tiempo y por estar en esta edición de entrevistas del reporte. Le agradecemos por recibirnos aquí en su oficina. Con mucho gusto, cuando gustes. Bien amigos, esto fue la entrevista con el doctor Kluber Aliaga, exministro del Interior, con quien hemos hablado de bastantes cosas con respecto a la crisis de seguridad ciudadana que afronta nuestro país. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición. Chao y muchas gracias.